os contaré un poco, bueno, pues qué es lo que hemos hecho, qué es lo que sabemos hasta el momento y como veréis, pues a partir de ahí hay una proyección para seguir y hay una interacción muy interesante con esta especie tan espectacular como es la liebre ibérica, ¿no? Lo que sí que me gustaría muy brevemente, antes de arrancar, creo que marchó Arranz, ¿no? Es recordar una cosa que se ha dicho antes al inicio, en la inauguración de la jornada, que decía José Ángel Arranz, es que quién nos iba a decir, ¿no? Que ahora más jabalíes, menos caza y tal. Esto pone de relevancia algo que los científicos y todos en general sabemos, pero sobre todo los biólogos que nos dedicamos a este tipo de cosas, todo es dinámico en la naturaleza, todo cambia. Una cosa es a qué tasa cambia, pero a qué ritmo cambian las cosas, pero todo es dinámico. Es decir, nada es estático para siempre. Entonces, hay veces que si tenemos objetivos muy concretos o intereses muy específicos, como por ejemplo el mantenimiento de una especie o de un grupo de especies en un ecosistema determinado, debemos estar siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Necesitamos información, es decir, sabiendo que todo cambia, hay que medir cosas, hay que tomar datos, hay que analizar esos datos, hay que ver esos patrones de cambio, que es básicamente lo que vamos a mostrar ahora, ¿no? En las pantallas, gráficos, cosas que suben, que bajan. Aquí yo creo que es fundamental, siempre se ha hecho, pero la labor que hacen sobre todo gente que trabaja más directamente con especies cinegéticas como Miguel y otros compañeros. Yo trabajo también con esas especies, pero con otras que no son tan queridas y apreciadas como son los roedores. Pero necesitamos datos y necesitamos información, y los cazadores generan una cantidad de información con un valor tan alto para lo que es luego el retorno científico y de conocimiento que puede contribuir a la gestión de esas propias poblaciones, que nunca dejaré de insistir en lo importante que es esa colaboración entre los cazadores y los gestores, investigadores, trabajadores de la materia, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar sobre todo de algo que se resume de una forma muy sencilla. Es otra dimensión seguramente distinta a la que os comentarán compañeros que veo que va a haber mucho peso sobre aspectos importantísimos como son patologías y toxicología y enfermedades de la liebre, que afecta a la mortalidad de las poblaciones de este lagomorfo. Yo os voy a hablar sobre todo de interacciones ecológicas, interacciones entre organismos que coexisten en los mismos ambientes, que son principalmente estos de tierra de campos que hoy nos ocupan, ¿no? Vamos a hablar de interacciones entre dos mamíferos silvestres y algunas interacciones que no están directamente, en las que no están directamente implicados los animales en interacción directa, como una reacción de depredación o algo así, sino está mediada por un patógeno que afecta tanto a una especie como a otra, ¿vale? Entonces, de lo que vamos a hablar realmente es lo que tenéis ahí en la pantalla. Básicamente son los topillos campesinos, que son un grupo de animales que se ha aumentado en número y en distribución en la zona de tierra de campos durante las últimas décadas de una forma muy significativa. Ahora veremos por qué. Este, de hecho, es el principal foco del trabajo que yo realizo junto con un montón de compañeros de otras instituciones, incluyendo el CSIC. Hablaremos de Francisella tularensis, que es una bacteria gram negativa muy infectiva, que tiene una querencia especial por los mamíferos, y aquí encuentra, tanto en los topillos como en las liebres, dos reservorios importantes. Y hablaremos sobre todo de algo que va más allá de simplemente los nombres y apellidos de los distintos animales, sino lo que hacen sus poblaciones y cómo cambian en el espacio y el tiempo a lo largo de los años, ¿no? Las famosas plagas de topillos, ahí tenéis una foto debajo de esa liebre, con canales inundados, anegados de canales de riego, anegados de topillo campesino, durante esas explosiones demográficas, esas pululaciones numéricas, que tienen mucho que ver con lo que le pasa a las liebres, sobre todo en aquellas zonas que coexisten con el roedor, con los topillos.
Desde luego esto lo voy a pasar muy rápidamente porque Pablo os ha hecho desde luego una presentación magistral sobre las especies de liebres y sus distribuciones. Insistir en que en España a veces cuando hablas con gente que igual no está tan metida en el tema zoológico y te habla de el topillo en España, ¿no? Como si solo hubiese una especie de topillo, cuando tenemos hasta 10 especies, pues con las liebres igual. La liebre tenemos por fortuna distintas especies, una de ellas que requiere muchísima atención, como la castroviejo, y como comentaba Pablo antes, y otra que es la que va a ser protagonista en esta charla también, que es la liebre ibérica, ¿no? La de mayor distribución en nuestro territorio. Yo os quiero mostrar estas gráficas que además provienen de un compañero con el que trabajamos en los proyectos, el doctor Carlos Rouco de la Universidad de Córdoba. Ahora va a ser profesor de la Universidad de Sevilla en breve. Que trabaja con estos temas y que nos ha cedido amablemente las gráficas para compartirlas con vosotros hoy. Si os fijáis, sobre todo lo que ha sufrido este animal a lo largo de las últimas décadas es una disminución en sus efectivos pues muy notable, ¿no? Desde en las últimas 2 décadas la disminución se calcula de más del 60%, por lo tanto tenemos una tendencia negativa muy importante en la especie, con muchísimos menos ejemplares cazados que hace apenas un par de décadas. Ahí hay una tendencia preocupante, alarmante, que necesita de explicaciones creíbles y medibles, sobre todo para tratar de corregirlas, si es que ese puede ser nuestro objetivo, ¿no? Uno de los grandes cambios sabemos que es la intensificación de la agricultura, ciertos métodos y ciertos usos de productos que luego seguramente nos ilustrarán al respecto, pero que sabemos que tienen un impacto importante en un herbívoro como es la liebre, y luego determinadas presiones en momentos o lugares en los que quizá pueden ser la puntilla para algunas de estas poblaciones. No voy a entrar ni mucho menos en estas causas de declive general de la liebre. Voy a centrarme sobre todo en comentar esa interacción que os decía de una bacteria, la tularemia, en esta zona, en la tierra de Campos, que afecta principalmente a la población de liebres. Tampoco voy a entrar en mucho detalle. Lo que sí que tenemos que saber de la tularemia es que es una enfermedad que está causada por una bacteria que es muy generalista, una gram negativo, como tenéis ahí, y que constituye además la bacteria zoonótica, es decir, que compartimos que nos infecta y circula a través de otros animales. Es la bacteria zoonótica con mayor número de hospedadores que se conoce. 200 y pico animales distintos han sido descritos como estando infectados por tularemia. Lo que nos dice es que la bacteria es muy generalista, infecta prácticamente cualquier animal que entre en contacto con ella, puede llegar a infectarlos. Sin embargo, incluso por el gremio veterinario, la tularemia ha sido denominada como la enfermedad de las liebres o de los conejos. Muchas veces se asocia directamente a los lagomorfos, aunque cuando uno abre los libros y empieza a tirar hacia atrás, desde el primer momento en que se describe esta bacteria y se publican, tenía un nombre distinto, el género, se metía en el género Pasteurella, en fin, era una bacteria nueva y empezó a describirse. Y se llama tularemia porque se describió por primera vez en el condado de Tulare, en California, y las primeras brotes epidémicos no estaban ni siquiera asociados a lagomorfos, sino a roedores, ¿no? Roedores lagomorfos son grupos zoológicos filogenéticamente próximos entre sí, algunas cosas comparten algunas características y son el grupo preferido por la bacteria, entre comillas, para multiplicarse en los hígados e infectarlos, ¿no? Son 2 de los grupos principales. Aquí tenéis una muestra en esta gráfica muy interesante en el mapa de la derecha, que está construida a base de datos publicados desde los años 90 hasta la actualidad, en donde se han registrado los casos de tularemia en Castilla y León. De hecho, estos son todos los casos de España, prácticamente tenemos toda la tularemia que se registra en España está aquí, en Castilla y León, y está
en Tierra de Campos. Y está además precisamente en una zona que ahora veremos con un poco más de detalle, pero si os fijáis, la coincidencia prácticamente es al 100% en la región de Tierra de Campos. Veremos por qué eso es así, pero la incidencia de esta enfermedad infecciosa de campo zoonótica en España es Tierra de Campos principalmente. Por eso yo creo que estamos en el foro, en el contexto adecuado para hablar de esta enfermedad. Quizás si nos vamos a Galicia, a Almería o a Lérida, pues sí, es interesante, pero no les afecta tan de cerca. Aquí, desde luego, la tenemos encima. Este es el mapa que os decía, el mapa rojo de tularemia. Se ven a menos puntos que en esta zona de aquí, porque estos ya están todos los brotes acumulados y como veréis hay ciertas zonas en ciertos años en los que la incidencia es mayor o menor, pero siempre es en Tierra de Campos. Esto aún faltaban algunos datos para generar ese mapa, pero si os fijáis en el de arriba a la derecha, por ejemplo, y en el siguiente, lo que os muestro aquí es la coincidencia espacial que hay entre las zonas de incidencia de tularemia, las zonas donde se reclaman daños de topillos, es decir, donde hay mayor abundancia de topillos, y a su vez, donde mayor número de topillos hay, es sobre todo donde más alfalfa hay, y principalmente donde más alfalfa de regadío hay, porque es un hábitat que estos animales ocupan de una forma diferencial, ¿no? ¿Por qué pongo los cereales al lado? Pues pongo los cereales al lado para que se vea que realmente con los cereales no hay ningún tipo de relación o de correlación espacial en relación a la tularemia. El quid de la cuestión está en las alfalfas, porque albergan a los topillos y son las zonas donde realmente luego la epidemia pues, se puede desarrollar de una forma mucho más visible, mucho más notable. Aquí os he puesto una gráfica que pasaré muy rápido por ella también, pero yo creo que es crucial. Y además, como no podía ser de otra manera, toda esta historia arranca con otro delibes que hoy no está presente aquí, pero que es Juan, que fue quien nos metió el gusanillo en el cuerpo de reconstruir de dónde vienen los topillos campesinos y por qué están aquí y desde cuándo. Pues bien, utilizando los trabajos tanto de Juan como de Miguel de hace muchos años, realizamos el estudio seminal que le llamo yo de nuestra línea de investigación, que es cuando empezamos a decir, bueno, ¿ha habido plagas o no? Recordaréis muchos de vosotros la plaga del 2007, que ahora ya ha llovido, pero fueron 2 años terribles, el 6, 7, 8, sobre todo el 7 y 8, si recordáis, con tantos topillos en Tierra de Campos y por toda Castilla y León. Pues ahí arrancamos a preguntarnos cuántas plagas había habido antes y dónde estaban los topillos antes de todo esto, ¿no? Entonces, si veis, hay una reconstrucción histórica ahí arriba en los mapas, que gracias a toda la documentación que encontramos en el norte de Castilla y en informes del Ministerio de Agricultura, y junto con los trabajos científicos, por supuesto, logramos describir un proceso de colonización del territorio por parte de los topillos progresivo desde los años 70 hasta finales de los 90, en los que ahora encontramos a la especie por todos los sitios. Si os fijáis en el gráfico de abajo, esa pequeña línea de puntos blancos, que es lo que va diciendo cuánta superficie de Castilla y León van colonizando los topillos a lo largo del tiempo, a medida que lo van haciendo, se van registrando, abajo las tenéis, las grandes plagas de topillos, los grandes brotes poblacionales, ¿no? de topillos. Vemos que es un animal cíclico, hay años que hay muchísimos, desaparecen, vuelven otra vez, así, ¿no? En cuanto a factores que pueden achacarse a esa colonización masiva, está sobre todo los cambios en los hábitats agrarios, sobre todo la introducción del regadío en combinación con esa producción de alfalfa que la tenéis ahí en la línea azul. Hubo en los años 70, 80, 90 una progresión bestial de superficie dedicada al cultivo de alfalfa y sobre todo con regadío, y eso creó un paraíso. Evidentemente un cultivo muy productivo y muy demandado. De hecho, no en vano somos el segundo productor mundial de alfalfa y le hemos pasado por delante a países como Francia, como Australia en los últimos años. Solo Estados Unidos, que yo sepa por las estadísticas, produce más alfalfa que nosotros. Pero eso, que tanto beneficio agrario ha traído, también tiene algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando, una vez más, esto yo se lo digo mucho a los alumnos, de animales silvestres. Entonces, los animales silvestres no son controlables, o si lo son, tenemos que entender por qué y cómo cambian, ¿no? Y entonces a partir de ahí tratar de... Pero estas cosas suceden, esto es dinámico, esto es uno de los cambios que no esperábamos tampoco, ¿no? Y sin embargo este topillo ha colonizado toda la región.
Yendo otra vez al tema de la tularemia, si os fijáis en este gráfico de aquí, aquí es donde arranca no nuestra historia con los topillos, que es un poco anterior, sino nuestra historia de los topillos con la tularemia. Si os fijáis en este gráfico, lo que intentamos demostrar nosotros de forma correlativa era que todos los años, ninguno, sin excepción alguna, todos los años en los que ha habido epidemias de tularemia en Castilla y León, entre la población de Castilla y León, ha coincidido con plagas de topillos en el campo. Y si os fijáis en ese gráfico, pues lo corrobora, ¿no? Todos los años que suben en esos puntitos negros que veis que suben y bajan, las columnas grises significan número de humanos infectados. Además está en escala logarítmica, es decir, que se dispara. Es todavía mucho más los picos altos de lo que parece en el gráfico. La correlación es perfecta, es decir, muchos topillos en el campo, enfermos de tularemia entre las poblaciones que andan por estos territorios, ¿no? Hemos publicado un artículo el año pasado que incluso suma, aquí si os fijáis, acabamos la serie en 2014, 2014 fue un año de muchos topillos también, pero la hemos continuado y en 2019 tenemos lo mismo, con 100 y pico casos en Paredes de Nava, en la provincia de Palencia. En Palencia es donde más casos de tularemia sufrimos, de lejos. Junto con luego otras zonas de Valladolid y tal, y a veces se extiende por toda la tierra de Campos, pero Palencia es la zona con mayor incidencia, también porque es la zona que más topillos tiene. Aquí veis la correlación otra vez de nuevo, ¿no? Esta también es clave, esta figura, que las iré pasando rápido para no gastar demasiado tiempo, pero lo que veis aquí es otro factor clave. No solo ver a lo largo de la historia que en los años en los que hay mucho topillo en el campo hay enfermos de tularemia, porque puede haber alguna relación entre medio que no tenga directamente que ver con los topillos. Entonces nosotros lo que queríamos comprobar es que efectivamente durante las plagas de los topillos, cuantos más topillos hay en el campo, más topillos infectados hay, es decir, el porcentaje de ellos infectados aumenta, lo que se llama la prevalencia. Teníamos que demostrarlo cuantitativamente para demostrar que efectivamente son el elemento que amplifica la enfermedad en el medio, ¿no? Pues ahí tenéis una gráfica en la que una de las líneas es la densidad de los topillos y la otra es la cantidad de topillos infectados que hay. Esto lo que nos dice es que cuantos más topillos hay, mayor porcentaje de topillos infectados hay. Venimos de una pandemia mundial, estamos saliendo de ella, hemos aprendido algunos términos epidemiológicos, ¿no? Y lo de no entrar en contacto con la gente, no agruparnos, es precisamente lo que hacen los topillos cuando las poblaciones están creciendo, y por eso los patógenos circulan entre ellos, y además no de una forma lineal, sino que se disparan, ¿no? En fin, nosotros hemos estado trabajando con todos los elementos del medio que tienen tularemia. Ya os digo que ahora no es el momento para entrar mucho en detalle a nivel ecosistémico. Sí señalar que nosotros hemos encontrado, como decían los manuales, más allá de los topillos, que es la novedad que nosotros aportamos, que las liebres y las garrapatas que tienen las liebres son positivas a tularemia cuando hay brotes de topillos. Es decir, las liebres siguen siendo reservorio de tularemia, tanto en Estados Unidos como aquí, como en cualquier lugar donde se encuentran ambas especies, ¿no? La de la bacteria y la del lagomorfo. Pero centrándonos en la pregunta principal de hoy, de si las fluctuaciones de topillos afectan a las poblaciones de liebre, yo os traigo en las siguientes 4 diapositivas unos resultados muy novedosos de un proyecto que estamos desarrollando ahora mismo. Se acaban de presentar en un congreso internacional de lagomorfos, donde han asistido Paulo y Carlos y todos los expertos en lagomorfos de la península, y bueno, quería compartirlo con vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque acabo de decir que los topillos han colonizado un territorio, fluctúan a lo largo del tiempo, es decir, hay años que hay muchos, hay años que hay pocos, y sabemos que en los años que hay muchísimos, se encuentran en el medio con una bacteria que también está en tierra de Campos. Hay una interacción, y es que los topillos se van infectando, ¿no? Además es una bacteria que no necesita vectores, simplemente con el contacto los animales se infectan, es muy fácil infectarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando los topillos empiezan a subir en número, también sube la cantidad de bacteria que hay en el medio ambiente. ¿Cómo afecta esa subida de bacteria a través de este pequeño mamífero en el medio a los lagomorfos que coexisten, que viven en los mismos hábitats que los topillos? Pues lo vamos a ver.
Más que verlo, además, lo vamos a cuantificar, que es lo interesante, ¿no? Aquí os muestro, yo creo que es probablemente la diapositiva donde se pone más en valor lo que os decía al principio de la charla, que es que los datos que provienen de la actividad cinegética son fundamentales para poder interpretar y medir cambios, ¿no? Entonces, usando el programa CAZData, con más de 2 décadas de seguimiento de actividad cinegética, hemos realizado una serie de cálculos durante un periodo de tiempo muy amplio, como veis en la imagen, y además hemos utilizado otra información sintetizada por la Junta de Castilla y León en colaboración con, bueno, pues con distintos veterinarios y profesionales del sector, donde se ha revisado también la cantidad de liebres infectadas que se han ido recogiendo por los programas de seguimiento epidemiológico, etcétera, etcétera, y las prevalencias, ¿no? Entonces, para ir directamente a los datos, fijaos qué datos más impresionantes en Castilla y León. Como veis, muy en línea con lo que hemos visto antes de una gráfica general en la península, es decir, hay un declive bestial de las abundancias de liebres durante una serie de años hasta que tocamos un fondo, y si os fijáis, ese fondo de alguna forma va oscilando ahí abajo, ¿no? Pues bien, el primer periodo, sabemos que esa intensificación agraria, ese cambio en el paisaje ha tenido un efecto muy potente, sobre todo sobre la caza menor en zonas agrarias intensificadas. Con la liebre es así también. Y tenéis ahí una flecha del primer brote epidemiológico de Castilla y León, de España en general, como hemos dicho antes, aquí es donde se concentra la tularemia, declarado en el 97. Un momento en el que, por cierto, las liebres ya venían de una cierta recuperación, si os fijáis en esa curva, y en ese momento coincide con la primera gran plaga de topillos. Ya hemos visto que ha habido anteriormente, pero estas son las grandes, y en el momento en el que la tularemia se convierte en enfermedad de declaración obligatoria en España. Si os fijáis, hay brotes de topillos, y a medida que van pasando los años, las liebres van haciendo ciertas variaciones en las poblaciones, y luego hay una especie de caídas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es medir realmente, validar estadísticamente si estas líneas que veis, estos brotes de topillos que se dan en el tiempo, influyen sobre el crecimiento de las poblaciones de liebre. Y por no entrar en mucho detalle metodológico, que ahora no viene al caso, os pongo un resumen donde realmente lo que veis es que lo que pone de growth rate en el lateral, que tiene que ver con la tasa de crecimiento de las poblaciones de liebre, fijaos cómo las medido además en las distintas provincias de Tierra de Campos. Fijaos cómo en los momentos en los que no hay población de topillo, la tasa de crecimiento de las liebres es mucho menor, es significativamente menor. También sabemos que la prevalencia de tularemia en liebres se dispara a los años en los que hay topillos e incluso un año después. Es decir, como la bacteria se mueve en el medio ambiente, es el proyecto del ministerio que tenemos ahora mismo, donde ya no solo nos fijamos en los topillos y en la bacteria, sino en el resto de animales que hay en el sistema. Estamos viendo cómo los depredadores mueven la bacteria también en zonas amplias, y la pueden tener incluso un par de años después de que haya habido brotes de topillos. Es muy dinámica la ecología de la bacteria en el medio. Sobre todo lo que vemos es que las liebres tienen una prevalencia muy alta durante y después de las plagas de topillos. Entonces, esa falta de crecimiento en las poblaciones de liebres que observamos después de las plagas de topillos pueden estar mediadas por este patógeno, ¿no? Hay veces que en ecología la presencia de dos especies que pueden parecer competidoras no son tal, sino simplemente es que la presencia de una está haciendo que otro elemento, un depredador o un patógeno, aumente en el medio, y por lo tanto afecta a esta segunda especie cuyos números no son los de la primera. Y esto parece que es lo que está sucediendo en nuestro sistema, y es la hipótesis que tiene nuestro compañero Carlos Rouco en relación a la relación entre topillos y liebres, que está mediada por tularemia, y precisamente lo que él postula es que los topillos
están metiendo a la liebre en una especie de pozo de enfermedad donde cuando ya han recuperado después de ciertos años ciertas densidades, claro, al aparecer el otro mamífero y esparcir el patógeno por el medio, pues las vuelve a bajar, ¿no? Y las deja en esa línea en la que no puede acabar de levantar cabeza la liebre. Por lo tanto, lo que como mensaje final, lo que nos dice este trabajo, o lo que nos dicen los trabajos que os he presentado, es que hay que monitorizar a nivel integral el ecosistema, y a veces lo que observamos en una especie tiene que ver con otras de forma indirecta, es decir, las interacciones ecológicas son importantes. Y por último, la gestión de los topillos campesinos, por ejemplo, tiene que ver con la conservación y la gestión de las liebres también. Por lo tanto, hay que tener una visión bastante integral del sistema. Simplemente agradecer a mis compañeros el trabajo de todos estos datos, y disculpad si me enrolla mucho, que supongo que sí. Pues agradecer a la Fundación el haberme invitado a dar esta pequeña ponencia y a compartir hoy con todos vosotros un poco algunos de los estudios que estamos realizando, tanto a nivel de Andalucía como a nivel nacional, y centrarme particularmente en el tema en el que trabajamos más profundamente, que básicamente son la sanidad animal en las especies silvestres, y en este caso en concreto pues con la liebre ibérica. Así que, lo dicho, agradecer a Miguel por haberme invitado. Un placer, aunque ya hayamos tenido ese pequeño problema, pero estamos encantados de estar aquí. Bueno, pues nada, aquí sí que no me voy tampoco a parar, porque ya los expertos en el tema ya han estado explicando perfectamente. Simplemente volver a reiterar un poco eso, ¿no? La importancia que tiene la liebre ibérica, básicamente porque es la especie, tanto a nivel de abundancia y de distribución, sin duda alguna, la liebre ibérica es aquí a nivel de la península ibérica la más importante. Comentar también, esto ya prácticamente el compañero ha estado comentando un poco, ¿no? Esto es una gráfica de la tendencia de la bolsa de caza, el número de animales que se abaten a lo largo de un año, que sí es cierto que esta información puntual no debe ser tomada como una referencia cuando se toma la bolsa de caza durante un año, pero si esto lo hacemos a lo largo del tiempo, sí que nos proporciona una información muy interesante. En este caso son los datos de bolsa de caza a nivel nacional, y ya estamos viendo, como bien ha comentado antes, que hay una tendencia decreciente en los últimos años. Tanto es así que estamos hablando de que se ha reducido entre un 40 y un 55% en el año 2018-2019. Estos son datos de caza, de bolsa de caza a nivel general. Pero esta bolsa de caza o esta tendencia decreciente no ha sido igual en toda España. Si nos vamos pongo aquí como ejemplo precisamente la Andalucía, pues aquí vemos que esa marcada tendencia o es mucho más acusada, particularmente durante el periodo a partir de la temporada 2017-2018, 2018-2019, que fue precisamente, como todos sabéis, cuando empezaron a detectarse el brote epidémico de misomatosis en la liebre. Aquí se ve claramente reflejada una disminución de hasta un 80% las bolsas de caza de los últimos años, comparado con años anteriores o con una década, ¿no? En la última década. También ha estado comentando el compañero cuáles son las principales causas, ¿no? Al menos ha remarcado las 2 o 3 más importantes. Yo aquí sí que añadiría algunas más. Hemos hablado, por supuesto, de la presión cinegética de una manera no controlada o inadecuada, la alteración del hábitat, la predación, los productos fitosanitarios, que ahora comentará también Mónica perfectamente, el tema de atropello, bueno, otro tipo de factores antropogénicos, es decir, que el hombre tiene una repercusión en estas causas, factores ambientales, y sin duda alguna señalo aquí el tema de las enfermedades, porque es la principal causa de esa tendencia decreciente y sobre todo esa marcada caída que hemos visto en los últimos años. Cuando hablamos de enfermedades debemos tener en cuenta, o agruparía, o pongo aquí estas enfermedades que estáis viendo aquí, la leishmaniosis, que seguro que os sonará, ¿no? De los perros, que todos tenemos, ¿no? Ese control de tal. Bueno, pues comentaros que probablemente algunos sepáis que el principal brote, la leishmaniosis es una enfermedad que afecta a las personas también, es una zoonosis, la transmiten a través de un mosquito, este mosquito pica a una persona, pero ese mosquito previamente ha picado a un reservorio, a un animal, que en el caso de España es el perro, el principal reservorio, pero sin embargo el mayor brote de leishmaniosis que ha habido hasta la fecha en Europa, que fue en Madrid, probablemente muchos lo hayáis oído hablar de él, fueron los lagomorfos, precisamente los reservorios implicados en este brote.
las liebres y los conejos. En una zona de Madrid, que bueno, que hay una alta densidad de lagomorfos, y bueno, pues se demostró, analizando esos mosquitos, que se alimentaban principalmente pues de esas especies. Toxoplasma, fiebre Q, la sarna, que probablemente también os suene, ¿no? Pues la sarna, comentaros que en los últimos años está habiendo casos y brotes de sarna, sobre todo en algunas zonas de España, que están disminuyendo, están diezmando las poblaciones también de conejos en particular, sobre todo la zona de Cataluña, la zona del norte de Valencia, pues está habiendo brotes importantes, brucelosis, otras enfermedades transmitidas por garrapatas, que también los lagomorfos pueden actuar como reservorio, la tularemia, que ya he hablado perfectamente ante el compañero, u otro tipo de enfermedades. Estas enfermedades se caracterizan principalmente, insisto, porque son enfermedades zoonósicas, es decir, se transmiten o las liebres pueden actuar como reservorio de estas enfermedades, pero hasta la fecha hay que destacar que la información que tenemos sobre estas enfermedades es relativamente escasa. Hay estudios puntuales como los que estáis viendo aquí, os pongo algunas publicaciones que han ido saliendo a lo largo de las últimas 3 décadas, pero todavía no existe una información realmente de cómo está la situación sanitaria en relación a los lagomorfos, particularmente en estas enfermedades en las cuales los lagomorfos podrían actuar como reservorio y transmitir en un momento dado pues enfermedades, insisto, que ya sea por contacto o por consumo, pues pueden transmitirse a las personas. Y esto es importante también tenerlo en cuenta a la hora de estudiar. Luego tenemos otro grupo de enfermedades, como son enterotosemia, pasterelosis, aquí pongo enfermedad hemorrágica del conejo, que todos la conocéis perfectamente también, pero ahora vamos a ver que ya se ha detectado también en la liebre ibérica en concreto, con lo cual es algo que hay que destacar. Síndrome europeo de la liebre parda, o síndrome, que es otra enfermedad también que estaba fundamentalmente afectada a la liebre europea, pero que ya se ha detectado también aquí en la península ibérica, también ha habido casos en liebre ibérica. La cisticercosis, que seguramente, a lo mejor el nombre no suena, pero seguro que todos habían abierto una liebre y en alguna ocasión había encontrado, ¿no? Como me dicen a mí, pues es que está llena como de pequeñas uvas, de racimitos de uvas, ¿no? En el interior de las vísceras, o muchas veces dicen, es que la liebre no corre, es que no corre. Y cuando hacemos necropsia, pues lo que nos encontramos son esas vesículas, que es un parásito, que lo tenéis aquí, que el ciclo epidemiológico, los carnívoros actúan como hospedadores definitivos de ese parásito, eliminan las proglótides, los huevos al medio, y ese medio se queda contaminado. Cuando una liebre consume hierba, contaminada con esos huevos, se infecta y produce esas lesiones características típicas de cisticercosis. Aquí os comentaba esos artículos que han ido saliendo, esos trabajos que se han ido publicando en los últimos años, estoy hablando de 3 últimos años de detección de síndrome de liebre parda europea en la liebre europea aquí en la península ibérica, o la detección ya de virus de la enfermedad hemorrágica también en liebre ibérica aquí en España. Bien, estas son enfermedades, insisto, que afectan a la liebre, que en un momento dado pueden afectar a las poblaciones, pero en general no tienen un impacto muy importante a nivel poblacional, al menos no a nivel generalizado. A nivel de población local pues es posible, pero fundamentalmente no tienen un impacto como ha sido el caso de la misomatosis. Y este es el que vamos a comentar un poquito rápidamente, pasar sobre esta enfermedad. La misomatosis, que todos lo conocéis porque lleva con nosotros más de 70 o casi 70 años. Los primeros casos de misomatosis se detectaron aquí en España en los años 50. Es un virus ADN en este caso, cuya transmisión fundamentalmente es a través de vectores, a través de pulgas, a través de mosquitos, pero la misomatosis también se puede transmitir por contacto directo. Un conejo infectado por contacto, por exposición con otro conejo sano puede transmitirla. Es decir, tiene 2 vías de transmisión fundamentalmente, a través de vectores y por contacto una transmisión directa. Casos de misomatosis hasta antes del año 2018 se habían detectado en otras especies de liebre, casos puntuales, en liebre europea, en liebre de la montaña, pero siempre habían sido casos puntuales, hallazgos más que otra cosa, y normalmente venían asociados a liebres que estaban en zonas donde había mucho conejo, había habido un brote de misomatosis importante en conejos y había aparecido algún caso puntual en esas liebres. En liebre ibérica nunca se había detectado misomatosis hasta el año 2018, como ahora veremos. Insisto, aquí en España llevamos ya 70 años con misomatosis en las poblaciones de conejos. Aquí os pongo una evolución simplemente de los estudios que realizamos en Andalucía a lo largo del tiempo, de la última década, de cómo ha ido evolucionando la prevalencia de anticuerpos, es decir,
los animales que potencialmente están protegidos, que tienen anticuerpos frente a este virus. Y lo que nos llama un poco la atención es que más o menos se mantienen constantes a lo largo de los años. Estamos hablando, fijaros, aproximadamente la mitad de los conejos o más tienen anticuerpos frente a esta enfermedad. Y esto es importante desde un punto de vista de la gestión, porque nos está diciendo que la mitad de los conejos están vacunados de manera natural, tienen anticuerpos, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, nos interesa mucho ver estos mapas para ver que esa distribución tampoco es homogénea. Hay zonas donde hay animales más protegidos que en otras zonas. Digo por eso el tema de la gestión, porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de según qué actividades. ¿De acuerdo? Insisto, más de 70 años con misomatosis en conejos y de buenas a primeras este virus salta a la liebre. Nunca mejor dicho. Los primeros casos nos llegaron a nosotros al laboratorio de Córdoba, precisamente, fue en julio de 2018, en un pueblo de Córdoba, en Montalbán en concreto. Bueno, nos llamaron que se estaban muriendo las liebres, nos mandaron algunas liebres. Claro, nosotros de primera pensamos en alguna de las patologías que he mostrado antes, Pasteurella, porque los animales tenían lesiones muy hemorrágicas, estaban muy congestivos, algo parecido a lo que pasa con la pasterelosis, en el conejo y en la liebre también. Pero no, los resultados salieron negativos en laboratorio, ya nos pusimos un poco. Tampoco tenían unas lesiones muy evidentes de misomatosis, había algunos que tenían edema, que tenían la cara hinchada, ¿no? Típica, pero no veíamos las lesiones típicas en conejos. Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue un estudio a nivel del brote, pues como veis aquí se analizaron unas 530 liebres que murieron durante este brote, una alta mortalidad en muchos de los cotos, fijaros, prácticamente incluso el 56% de mortalidad. Y a partir de aquí lo que se hizo fue poner en marcha un sistema de emergencia del programa de vigilancia de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, en el cual pues se realizaron diferentes análisis con estos animales. Análisis de laboratorio en diferentes centros, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que vimos en estos análisis es que esos animales que estaban muriendo eran todos positivos a virus de misomatosis. Una de las cosas que hicimos allí en el laboratorio fue analizar precisamente las lesiones que tenían estos animales, porque, insisto, no coincidían mucho con las de misomatosis típicas del conejo. Aquí muestro la gráfica de las principales lesiones que aparecieron. Muchas sí son de conejo, de misomatosis típica, blefaroconjuntivitis, edema no genital, edema cefálico, es decir, la cabeza hinchada, ¿no? Típico de un conejo con misomatosis. Si nos fijamos en la línea roja que vemos ahí, os pongo misoma, que son las lesiones características, de ahí el nombre de misomatosis, que son tumefacciones mesenquimatosas que se producen a nivel de la piel, pero esto está producido porque la picadura de la pulga que está infectada pica en esa zona, normalmente en la zona de la oreja, por eso lo vemos ahí, o en la zona anogenital, y ahí produce esa lesión inflamatoria. Bueno, pues la liebre prácticamente no la estábamos viendo. Y eso era característico también, porque en conejo es muy típico el misoma porque se transmite principalmente por la pulga. Algo estaba pasando ahí, ¿de acuerdo? Entonces esto fue algo que nos llamó la atención. De hecho, las principales lesiones que vimos en estos animales, aquí tenéis algunas imágenes de lesiones externas, aquí las tenéis, perdón, los ojos hinchados, ¿no? Con pus, típico, blefaroconjuntivitis, ¿vale? Edema, pero algo característico era la presencia de sangre también en los orificios nasales. Esto se denomina epistasis y esto es típico de una enfermedad hemorrágica del conejo, ¿no? Probablemente muchos lo hayáis visto en el campo. Bueno, lesiones que eran comunes. Cuando hacemos la necrosia, nos vamos a los órganos internos, vemos una cantidad de los órganos en general estaban muy hemorrágicos, muy congestivos, y esto para nada es frecuente en misomatosis del conejo. Es muy raro, no es para nada frecuente. El aumento del tamaño del bazo, etcétera, etcétera. Unas lesiones que no eran típicas de conejo, de misomatosis en conejo. Aquí muestro una gráfica simplemente de el estudio histológico, es decir, las lesiones microscópicas, viendo ya a nivel con microscopio cuáles eran las lesiones y dónde estaba el virus también. Este trabajo nos permitió ver que el virus estaba muy diseminado en los diferentes órganos, en las liebres, incluso algunos hallazgos relevantes, fundamentalmente en la zona de la piel, porque el virus de la misomatosis le gusta la célula de la piel, tiene tropismo por esa célula y por eso ahí produce esa inflamación de la cabeza, esa zona, ¿no? Principalmente esas lesiones. Pero también era muy característico la presencia de virus en otros órganos internos. Aquí pongo, por ejemplo, que fue un hallazgo bastante relevante, la presencia de virus en los testículos. Esto nos da a entender que es posible que este virus, pues precisamente esté causando también alteraciones reproductivas en las liebres. Aquí os muestro un poco
Los principales hallazgos de estos estudios, no me voy a parar mucho por no retenerme, pero bueno, por no entretenerme. Pero bueno, simplemente las principales conclusiones de estos estudios de lesiones. Seguimos estudiando, ya no solo en Andalucía, sino a nivel nacional, cómo evolucionaron los brotes de misomatosis. Aquí veis la evolución temporal, y son quincenas, cada 15 días, y lo rápido que se diseminó el virus en otros territorios, o al menos que fueron reportando casos de misomatosis en otros cotos de la península, bueno, en este caso de España en concreto, pero también en Portugal fueron apareciendo, y una rápida diseminación en definitiva. Aquí lo que hicimos fue estudiar, el Ministerio se puso las pilas, porque la misomatosis es una enfermedad de declaración obligatoria, y se formó un grupo de trabajo y se empezó a trabajar a estudiar esta enfermedad. En este caso concreto, durante este periodo, 18-19, se analizaron 305 cotos diferentes de distintas zonas de España, gracias a la aportación pues, de los diferentes gobiernos regionales. Y aquí tenéis un poco la distribución de ese primer periodo, cómo se distribuyó la enfermedad a nivel nacional. A nivel temporal, un dato muy relevante también, y es que tenía un patrón temporal muy marcado. Es decir, la mayoría de los brotes se detectaron fundamentalmente entre la segunda quincena de agosto y la primera quincena de octubre. Es decir, tenía un patrón muy marcado. Esto coincide bastante bien con la misomatosis en conejos a nivel temporal, ¿no? Fundamentalmente los casos aparecen en verano, aunque misomatosis en muchas ocasiones podemos ver en distintas épocas del año. Pero el patrón temporal era muy marcado también. Y otro hallazgo interesante fue también observar que en muchos de los cotos la mortalidad fue muy elevada. Se reportaron mortalidades de hasta el 60% aproximadamente, y algunos cotos, un 40% de los cotos, estimaron una mortalidad superior al 70% en sus poblaciones de liebre, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues puso bastante. ¿Qué pasó? Que en los años siguientes siguieron apareciendo casos, se fueron declarando casos igualmente, y aquí os muestro el último año, el último periodo, 21-22, donde os marco precisamente las zonas donde se han detectado casos este último año que no se habían reportado previamente. Esto no quiere decir que no los hubiera. Probablemente la enfermedad estaba mucho más distribuida. Lo que pasa es que estos son los casos que llegan al GETE, al laboratorio de referencia, y allí se confirman y por lo tanto ya se marcan esa zona. A raíz de ahí también pusimos en marcha un proyecto en el que es el que estamos desarrollando actualmente, y en el que hay dos proyectos que están precisamente un poco estudiando también asociados a esta enfermedad. Hemos tenido muestras de liebre, como veis aquí, a nivel de diferentes zonas de la península ibérica, y bueno, hemos analizado esas muestras de liebre para ver cómo están de anticuerpos, no de virus, sino de anticuerpos, y vemos aquí que prácticamente 1 de cada 4 liebres tiene ya anticuerpos de misomatosis. Y esto es interesante también. ¿Qué está pasando con las poblaciones? Esa es la siguiente pregunta. En el conejo pasó eso. Cuando entró la misomatosis, las poblaciones disminuyeron mucho porque la mortalidad fue muy alta, pero a medida que fueron pasando los años, las poblaciones se fueron pues recuperando y protegiendo, desarrollando anticuerpos. Por lo tanto, esa es una de las primeras preguntas, ¿no?, que nos planteamos, y para lo cual es fundamental continuar con la monitorización, continuar viendo qué es lo que está pasando. Básicamente, si al final, que es lo que esperamos, que con el paso del tiempo, si va a existir un equilibrio en la inmunidad de las poblaciones de liebre entre la enfermedad y la inmunidad de estos animales. En definitiva, para esto es fundamental continuar con la monitorización. Estos estudios que estamos haciendo ahora mismo se están llevando a cabo gracias a la colaboración de muchísimas entidades, grupos de investigación, sociedades de cazadores, federaciones, etcétera, etcétera. Y aquí insisto también, como ha comentado Juancho antes, que creo que es fundamental, bueno, no creo, estamos convencidos que es fundamental precisamente la implicación precisamente de los cazadores en este tipo. Para llevar a cabo este tipo de estudios, sin duda alguna, es totalmente necesario esa aportación, ¿no? Algo que también nos llama la atención, y ya por ir terminando, básicamente fueron qué pasó a raíz de todo esto, ¿no?, de estos bulos que salieron a raíz de sobre todo el primer año, a raíz de estos brotes de misomatosis en la liebre. Por ejemplo, si salían las noticias que la misomatosis que se curaba con unos polvos blancos, que eran un antibiótico, en este caso en concreto, no era nada, era todo legal, entre comillas. Y básicamente, bueno, es un virus, por lo tanto los antibióticos no tienen un efecto. Sí tienen un efecto secundario porque es un virus que inmunodeprime, baja las defensas, y eso hace que se desarrollen patologías de otro tipo, de tipo bacteriano.
Por lo tanto, si tratamos con antibióticos, estamos previniendo un poco esa infección. Pero la misomatosis no se cura con antibióticos, ¿de acuerdo? Es como la gripe, ¿sí? Otro de los bulos que corrió bastante rápido fue el tema de que el virus no se ha desarrollado en un laboratorio como mucha gente juraba y perjuraba. Y luego también que empezaron a aparecer casos de carnívoros, de zorros, de perros, con lesiones parecidas, y ya empezaron a correr ese rumor de que la misomatosis esta de la liebre también está afectando a otras especies, con lo cual estos son probablemente casos de moquillo, que esto vino muy bien para que la gente en el campo también diera más la voz de alerta. Es decir, había moquillo, hay moquillo en zorro, hay moquillo en perro, lógicamente, y esto pues sirvió precisamente para atender un poquito más. En definitiva, a modo de resumen, simplemente también que este tipo de brote epidémico puso en evidencia la necesidad también de informar a la sociedad de lo importante que es recurrir a fuentes de información que sean fiables, ¿no? Y por tanto, bueno, pues aquí pongo algunos ejemplos, sobre todo ministerios, etcétera, etcétera, ¿vale? Por concluir, básicamente, comentar la importancia que puede tener o que tiene en los lagomorfos en la epidemiología de algunas enfermedades que se transmiten a las personas, y es importante, por tanto, evaluarla y estudiarla. Que la liebre puede ser un reservorio precisamente de estas enfermedades, pero que existe una información limitada en general para muchas de ellas, por lo tanto es fundamental seguir investigando en esa dirección, que la misomatosis es la principal causa de la disminución de las poblaciones de liebre ibérica en la península en los últimos años, como hemos observado. Lo importante que es llevar a cabo programas de vigilancia epidemiológica en esta especie, liebre ibérica. Vemos que siempre decimos que la liebre, siempre digo que ha sido la gran olvidada. Con eso sí se lleva estudiando mucho, pero en liebre había muy poca información hasta la fecha. Y la importancia de la colaboración e implicación de los diferentes grupos de investigación, administraciones, sociedades de cazadores, federaciones de caza, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo todo este tipo de estudios. Y sin más, pues agradeceros y quedo ahora pendiente. Pues nada, Mónica Martínez Haro trabaja en un centro de investigación en Castilla-La Mancha. Quiero agradecerle especialmente porque es la única representante femenina en nuestra mesa de ponentes, que eso siempre es importante. Y comentar únicamente que, bueno, Mónica y yo coincidimos hace muchos años en el IREC, hemos trabajado en despachos de al lado prácticamente, y ella lleva ya bastantes años en el estudio, en la investigación de las liebres, y ahora en concreto lleva un proyecto sobre el impacto de los fitosanitarios en la liebre, que también quiero recalcar que está financiado por la Federación Extremeña de Caza, con lo que hablaban los dos ponentes anteriores de esa necesidad de involucrar al sector cinegético en la toma de datos y la investigación. Pues creo que tenemos aquí un buen ejemplo. Mónica, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. La intensificación agraria, acontecida a lo largo del siglo XX, centrada en el aumento del rendimiento de los cultivos, ha originado, por una parte, una importante homogenización del paisaje, debida principalmente a la concentración parcelaria, y por otra, la entrada de cada vez más cantidad de fertilizantes y fitosanitarios químicos al medio. Esa intensificación agraria se ha relacionado con la disminución de biodiversidad tanto animal como vegetal, alterando todo ello el funcionamiento de los ecosistemas. En el caso de los fitosanitarios, los efectos primarios, aquellos letales sobre las especies diana, son bien conocidos, actuando sobre insectos, hongos y hierbas no deseadas. Sin embargo, son cada vez más los estudios que alertan sobre los efectos secundarios, tanto letales como subletales, en especies no diana. Por ejemplo, efectos en la reproducción, en el hígado, en el riñón, en el sistema nervioso y hasta en el material genético. En general, gran parte de estos estudios han sido realizados con animales de experimentación, en condiciones controladas en laboratorio. Por lo que estos efectos secundarios en fauna silvestre, y más concretamente en los niveles más altos de organización biológica, como son las poblaciones, comunidades y ecosistemas, son en gran parte desconocidos. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, cabe destacar que el uso de fitosanitarios ha incrementado considerablemente a lo largo de los últimos años en todo el mundo, con un consumo mundial estimado de alrededor de 4 millones de toneladas al año. En Europa, España se encuentra a la cabeza de los países que más fitosanitarios consumen, con un consumo superior a 75.000 toneladas al año.
En España, en cuanto a categorías de fitosanitarios, observamos que lo que más se consume son fungicidas, representando hasta el 52% del consumo total. Lo siguen los herbicidas con un 23%, a continuación los molusquicidas y otros con un 16% y por último los insecticidas con un 9%. A continuación se muestra una gráfica con las 15 sustancias activas con capacidad fúngica más consumidas en la campaña agrícola 2018-2019, que es la última campaña de la que se tiene acceso público en la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Solamente estas 15 sustancias representan el 96% de los fungicidas totales que se consumen. Así, si nos fijamos en detalle, observamos que se utilizan tanto sustancias naturales como el azufre o el oxicloruro de cobre, como sustancias de síntesis como el fosfetil o el mancozeb. En el caso de las sustancias naturales, los organismos en general son sustancias, elementos esenciales para los organismos, para los que ellos han tenido tiempo para evolucionar mecanismos de detoxificación, mientras que las sustancias de síntesis son sustancias relativamente nuevas que los organismos no han tenido tiempo de generar mecanismos para su regulación. Al igual que la figura mostrada para los fungicidas, en esta se muestran las 15 sustancias activas con capacidad herbicida más consumidas en la campaña agrícola 2018-19. Y que representan el 93% de los herbicidas consumidos. En este caso, todas las sustancias son sintéticas. Vale. Y destaca el glifosato como el más consumido, representando hasta el 50% del consumo total de herbicidas. Otras a destacar, pero con un consumo mucho inferior, son el MCPA o el 2,4-D, por ejemplo. Al igual que en las gráficas anteriores, destacábamos con los insecticidas. Se muestran las 15 sustancias activas con capacidad insecticida más consumidas en la campaña agrícola 2018-2019. Estas 15 sustancias representan el 95% de los insecticidas consumidos. Y igualmente, prácticamente todos son sustancias sintéticas. En este caso, destaca la parafina y su aceite con más del 70% del consumo total de insecticidas. Otros a destacar, pero con un consumo mucho inferior, son, por ejemplo, el Fosmet, el metilclopirifos o el espinosat. La aplicación de estos fitosanitarios implica su dispersión en el medio, sobre campos de cereales, cítricos, frutales, frutos secos, girasol, hortalizas, viñedos y olivar. En todos ellos son aplicados al menos una vez al año y en algunos hasta 2 y 3 veces. A grandes rasgos podemos identificar 3 formas de aplicación: la aérea, mediante avionetas y drones; terrestre, mediante tractores y a pie; y algunos de ellos hasta las propias semillas antes de plantarlas. Todos ellos se trata de métodos de formas de aplicación poco selectivas, que cubren grandes cantidades de terreno, aumentando la probabilidad de la exposición de especies silvestres vinculadas a medios agrarios, entre las que se incluyen tanto aves como reptiles y mamíferos, como la liebre ibérica. Es una especie fuertemente vinculada a los sistemas agrarios, con una elevada importancia ecológica, con alta relevancia socioeconómica y cultural y con tendencias poblacionales decrecientes, como han mostrado los compañeros anteriores, decrecientes en gran parte de la península ibérica en las últimas décadas. A pesar de ello, hasta hace muy poco había una importante carencia de trabajos abordando el estudio de la exposición y efectos de los fitosanitarios en esta especie, objetivo que nos propusimos con el proyecto Conliebre. El proyecto Conliebre, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Laboratorios Laviana y la Federación Española de Galgos, contó con la colaboración de investigadores del IRIAF, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, del IREC, el INIA, la Universidad Complutense de Madrid, Gestión Ambiental de Navarra y de la Universidad de Córdoba.
En el marco del proyecto se analizaron los residuos de 8 fitosanitarios en contenido gástrico de liebres, incluyendo tanto fungicidas como herbicidas e insecticidas. Además, se analizaron diferentes parámetros reproductivos tanto en machos como en hembras. Todo ello se llevó a cabo en 2 cotos localizados en áreas de agricultura ecológica y otros 2 localizados en áreas de agricultura intensiva, gracias a la colaboración de diferentes sociedades de cazadores, que nos cedieron las piezas abatidas durante la temporada de caza 2018-2019. Además, analizamos aquellos animales que pudimos conseguir encontrados muertos, pero aún en buen estado, por otras causas ajenas a las cinegéticas, principalmente atropellados. En esta diapositiva se muestran parte de los resultados. Así, en cuanto a la exposición a fitosanitarios, encontramos residuos de 5 de los 8 fitosanitarios analizados en el contenido gástrico de las liebres. Estos fueron el glifosato, el 2,4-D, tebuconazol, difenoconazol y flutiafol. En los cotos tratados, el fitosanitario detectado en un mayor número de liebres fue el glifosato, con una prevalencia del 22%, seguido del 2,4-D con un 9%, del tebuconazol con hasta el 6% y el difenoconazol con un 3%. En cuanto al glifosato, su prevalencia ascendió hasta el 45% en liebres encontradas muertas. Aquí cabe destacar que las concentraciones detectadas en estos animales están por debajo de la dosis letal media, por lo tanto no murieron por una intoxicación aguda, pero sí que puede ser que aumente las probabilidades de muerte por causas subletales, por otras causas. Así, si nos vamos a las gráficas mostradas anteriormente, observamos que 3 de los 5 de los fitosanitarios detectados se encuentran entre los 15 más consumidos en su categoría en la campaña agrícola 2018-2019, la cual coincide con la temporada de caza muestreada. Es decir, el glifosato y el 2,4-D se encontraban en el puesto 1 y 4 de los herbicidas más consumidos a nivel nacional. En cuanto al tebuconazol, este se encontraba en el 11º puesto de los fungicidas. Y el difenoconazol y el flutiafol, también fungicidas, no aparecen en la figura porque se encuentran en el puesto 23 y 63 respectivamente de los fungicidas. En cuanto a los efectos a nivel reproductivo, en macho detectamos que aquellas liebres de zonas tratadas mostraron una menor tasa de motilidad espermática y mayor tasa de morfanomalías que las liebres de zonas no tratadas. De igual forma, las liebres de zonas tratadas mostraron tasas de integridad tanto funcional como estructural de membrana espermática menores que las liebres de zonas no tratadas, todo ello sugiriendo una peor calidad reproductiva en los machos de zonas tratadas. En cuanto a los efectos en hembras, detectamos que las liebres de zonas tratadas presentaron ovarios más pequeños, tanto en peso como en tamaño, relacionándose el tamaño negativamente con la concentración de glifosato en contenido gástrico. Es decir, aquellas liebres con mayores niveles de glifosato tendían a tener ovarios más pequeños. En cuanto al recuento folicular, detectamos mayor número de folículos atrésicos en las liebres de zonas tratadas que en aquellas de zonas no tratadas. Los folículos atrésicos son normales en las hembras, pero van aumentando con la edad de la hembra. Entonces, un aumento no esperado es indicativo de patología. Y de hecho, encontramos más folículos atrésicos en los ejemplares jóvenes. Bueno, como he comentado anteriormente, el muestreo se llevó a cabo en la temporada de caza 2018-2019, coincidiendo con el primer brote descrito de mixematosis en liebre ibérica. En este sentido, tanto la intensificación agraria como las enfermedades emergentes han sido descritas como factores reguladores de poblaciones silvestres, por lo que con el fin de dar un paso más adelante y profundizar en la relación entre ambos surge el proyecto Regula.
El proyecto Regula está financiado por la Federación Extremeña de Caza y cuenta con la participación de investigadores tanto del IRIAD como de la Universidad de Extremadura, el IREC y de la Universidad de Córdoba. Así, en el marco de este proyecto, durante la temporada de caza 2021-2022, se recogieron muestras de liebre y conejo en cotos de gran parte de Extremadura, tanto de zonas no tratadas con fitosanitarios como de zonas tratadas. Al igual que en el proyecto anterior, contamos con la colaboración de numerosas sociedades de cazadores, que nos cedieron parte de los animales abatidos durante esta temporada. En este caso, estamos aún en proceso de análisis de muestras, por lo que solamente podemos presentar resultados preliminares. Más concretamente, los relacionados con el análisis espermático, que es el cual se hace en fresco. En este caso, y considerando los animales sin síntomas de mixomatosis, detectamos que, al igual que en el proyecto anterior, estos tenían mayores tasas de espermatozoides inmóviles aquellos animales de zonas tratadas. Y aquellos que tenían algún tipo de movilidad presentaban menor porcentaje de motilidad normal, o sea, se movían peor. Comparando los parámetros analizados en función de presencia o ausencia de sintomatología compatible con mixomatosis, los resultados preliminares muestran un peso menor testicular en las liebres enfermas, así como una mayor tasa de morfoanomalías y una menor tasa de motilidad normal, por lo tanto son de peor calidad. Todo ello nos sugiere que tanto los fitosanitarios como las enfermedades pueden ser factores claves en la regulación de la dinámica poblacional de la liebre ibérica. Para finalizar, y como el resto de los compañeros, me gustaría destacar que solo a base de una buena comunicación y colaboración entre diferentes sectores es posible lograr conservar nuestro patrimonio biológico, en el que se encuentra la liebre ibérica. Y en este sentido, es muy agradecer las iniciativas que la Fundación Miguel Delibes realiza anualmente en esta dirección. Y vamos a pasar a un pequeño turno de debate, que voy a invitar que suba a Paulo Celio también, que seguro que hay preguntas para él. Y antes de pasar, yo solo recalcar que me ha impresionado mucho, aunque conocía a todos los ponentes, ver que nos han presentado lo último de lo último. O sea, nos están casi en tiempo real, lo que contaba Paulo de la diversidad genética de la liebre castroviejo y esto que nos está contando Mónica, antes Juancho, son resultados esos súper novedosos que probablemente ni conocen el mundo científico. Y bueno, daros las gracias por haberlos traído aquí para nuestra jornada. Yo soy igual el menos indicado, pero en términos sanitarios y infecciosos y tal, seguro que los compañeros te contestan mejor. Lo que sí que te diré es mi punto de vista. Primero, que creo que provienen, o sea, que la incidencia de ambas enfermedades es distinta en las zonas, entonces no lo sé. Lo que sí que te puedo decir de la tularemia, y es algo que nos trae un poco de cabeza, aunque en liebres no trabajamos tanto como con topillos, es que parece ser que la incidencia que tiene cuando infecta a un individuo, tanto de un topillo como una liebre, es que es bastante letal. Entonces, nosotros hemos muestreado los sueros de miles de topillos, literalmente, y hemos encontrado prácticamente ningún tipo de respuesta, no encontramos anticuerpos. Entonces no sabemos si es que los animales son capaces de exponerse y de sobrevivir, algunos de ellos, a la infección y de desarrollar anticuerpos, o no. ¿Que hay anticuerpos en los animales contra la tularemia? Sí. ¿Que lo hemos encontrado en los topillos? No. ¿Que hay trabajos experimentales que dicen que elimina prácticamente a todos los animales que infecta? También. Nosotros hemos hecho un trabajo preliminar con liebres, hemos necropsiado unas 100 y pico liebres de la zona de Tierra de Campos y hemos encontrado unas prevalencias importantes de tularemia, sobre todo durante brotes de topillos o justo después. Todos los animales que hemos encontrado con tularemia eran animales encontrados muertos en el campo, no animales cazados o atropellados que aparentemente pues están moviendo, están sanos, así que parece bastante letal. La interacción con el virus, no lo sé, seguramente ellos te puedan contestar mejor.
Nacho. Yo simplemente por aportar, no creo que venga por ahí, sinceramente, por varias razones. Primero, porque la evolución empezó por dónde ha empezado. Nosotros en Andalucía, en el programa de vigilancia, se llevan ya algunos años analizando tularemia y no detectamos. Con lo cual, justo donde empieza la enfermedad o donde empiezan a detectarse los brotes, no parece que haya una relación. Y luego, por otro lado, también por la propia etiología, y es que, Francis, el agente etiológico, la bacteria, no es una bacteria que disminuya la defensa. Al contrario que el virus de la misomatosis, que sí hemos dicho que baja la defensa y por tanto da pie a que se desarrollen otras enfermedades, Francisella tularensis en este caso lo que hace es que mata, como ha comentado. Entonces, no parece, no lo asociaría por ahí, en mi opinión. Y efectivamente, dentro de lo que es el proyecto Misolepus, llevamos ya 4 o 5 años analizando virus. Lo que pasa es que esos resultados todavía no están publicados. Estamos en ello, porque al final la ciencia, ¿no? Y precisamente porque lo que queríamos ver es a ver qué pasa durante varios años. Sí te puedo adelantar que en general, este estudio lo lleva fundamentalmente el compañero Kevin Dalton de Oviedo. Están trabajando específicamente porque nosotros les aportamos muestras de los diferentes años. Sí te puedo adelantar que en general es un virus que está bastante conservado. Hay pequeñas variaciones, pero no es para nada, no es un virus que esté mutando con o que dé lugar a otra cepa. Eso es un poco los resultados preliminares que estamos obteniendo o que están obteniendo los compañeros con la secuenciación de estos virus. Por lo tanto, mi respuesta sería, en principio, no parece que el virus Myxoma liebre vaya a mutar o esté mutando o tenga mucha variabilidad genética. Eso es un poco lo que te puedo comentar. No sé. ¿No puedo añadir algo? Sí, solo para añadir que este virus de mixomatosis de la liebre es una demostración, más una vez, en las liebres como modelo do que se ha pasado, por ejemplo, con lo coronavirus. Porque es un virus que se ha probado, además que es como Ignacio abordó, que es conservado, se ha probado que es una mezcla, es una combinación entre los virus de conejo, de mixoma de conejo, con otro virus que no se conoce. Mas no se conoce, mas debe andar en la naturaleza, porque la naturaleza es muy compleja. Y creo que, somando todo que hablamos aquí, desde mi charla que tenté dar un aspecto evolutivo, todos que hablamos aquí, con la parte, por ejemplo, de Mónica y de Juan, que ha mostrado que las relaciones con el hábitat, con la agricultura, es muy compleja. Y de ahí que, mismo con los virus que vaya a mutar, seguramente que vaya a mutar, por más conservado que sea, vaya a mutar, porque esa es también la naturaleza del virus. Lo que es importante es garantizar que hay poblaciones de liebre muy grandes, con grandes densidad y muy diversas genéticamente, porque solo así es que se consigue combater estos brotes de enfermedad. Tenemos que asumir que, perante un brote, hay una porción muy grande de individuos que van a morir. Eso fue que observamos ahora con el coronavirus. La gran diferencia entre los humanos y los restantes animales salvajes es que con los humanos conseguimos hacer cosas como habíamos hecho en los últimos años, que ha sido también un símbolo, un significado muy grande de grande diferencia que hay entre el hombre y los animales, que no hombre se consigue desarrollar por billones de euros, no fue millones, billones de euros, hacer vacunas y vacunar las personas. Y podemos vacunar las personas porque podemos llamar a las personas o ir a su casa a vacunar. En los animales salvajes es casi imposible hacer eso. De hacer vacunas, de invertir millones y de ir buscar liebre a liebre para vacunar contra los virus. Es que es necesario tener conciencia de esto. De ahí que a mi punto de vista, yo sé que es controversia que voy a decir, que la única forma de mantener y ayudar a esta relación que hay entre los virus y los hospedadores, que son las liebres, esta relación que hay, es mantener un equilibrio y principalmente para mantener ese equilibrio hay que mantener con lo máximo que podremos hacer, poblaciones de liebres de elevada densidad y de elevada diversidad genética, porque de asumir que va a haber una porción de población que va a morir por brotes, mas lo
lo 10%, lo 20% que va a sobrevivir estará adaptado y va a recuperar la población. Y ahí tenemos que, los hombres, tenemos que ayudar, estar atentos a ayudar a esa recuperación. Yo, otra cosita también a aportar, por si te sirve de referencia, y es que este virus, ya hemos visto, ¿no?, que hay zonas de liebre donde hay conejos y prácticamente no hemos detectado, prácticamente no se ha detectado virus de mixo de liebre en conejos. Está descrito ya en conejos silvestres, incluso en una explotación en conejos domésticos, en una granja, pero prácticamente no hay. Y al contrario pasa lo mismo. Prácticamente no hay casos, se ha detectado ya virus de misomatosis en conejos en liebre, pero prácticamente no hay casos. Muy poquito, con lo cual parece que ese salto interespecie, el virus ha saltado, pero se mantiene, entre comillas, ¿no?, como a cierta distancia, porque no está circulando entre especies de esa manera. Sí, y con respecto a la vacuna que comentaba Pablo, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente una de las líneas de investigación del Mixolepus es intentar desarrollar una vacuna específica. Hay un trabajo de los compañeros portugueses también que han publicado hace poquito, donde han hecho una infección, donde han inoculado vacunas comerciales de mixo de conejo, las clásicas de las que hay, y han visto que cuando se enfrenta a virus de liebre no es muy efectiva en la liebre, con lo cual eso te está diciendo que es necesario, ¿no?, intentar desarrollar una vacuna específica de virus mixo. Y en eso se está trabajando. Pero claro, como ha comentado, esos billones de euros que se han invertido para desarrollar la vacuna del COVID, que ha hecho que en 2 años, en 1 año ya tengamos una vacuna, pues para que os hagáis una idea, cuando se sale un medicamento, una vacuna, más o menos el periodo desde que se empieza a desarrollar hasta que se comercializa son una media de unos 8 años, 10 años. Entonces, al final es todo cuestión de dinero en ese sentido también, ¿no? Se va lento. Pero yo personalmente también tengo bastante claro cuando dice, ¿la vacuna es la panacea? Obviamente no, porque como bien ha comentado, todos los que trabajáis y con tema de conejos, exactamente igual, ¿no? Vacuna de mixo o de enfermedad hemorrágica, ¿se vacunan los conejos en el campo, sí o no? ¿Debemos de vacunarlo? Esa es una de las preguntas, ¿no?, que muchas veces, ¿debemos de vacunarlo cuando tenemos una prevalencia de anticuerpos de un 70%, como hemos visto, un 70%? ¿Merece la pena vacunar? Bueno, ahí lo dejo. Pero se puede asumir, porque en caso de conejo, una vacuna de misomatosis en conejo, por ejemplo, prácticamente, o una infección natural, una coneja que tiene anticuerpos va a pasar anticuerpos a las crías, a los gazapos, pero cuando desteta, aproximadamente al mes, pues ya esos títulos de anticuerpos ya caen rápidamente. Con lo cual, por eso en conejo doméstico, al mes es cuando se empieza a vacunar de misomatosis o enfermedad hemorrágica, ¿no? Es decir, que probablemente, como la mayoría de las enfermedades, una vez que ya se dejan de recibir leche materna donde hay anticuerpos maternales, pues rápidamente caen esos títulos de anticuerpos y por tanto... Nosotros no hemos buscado anticuerpos. Tenemos sueros guardados, pero nosotros no hemos buscado anticuerpos. No sé si, Nacho, que ellos la han buscado por el resto del territorio, hacen serología también, pero no. Nosotros no la hemos encontrado, pero es una buena pregunta para el futuro, porque aunque la evidencia hasta el momento dice que es muy letal, es decir, si un animal se infecta, además otra particularidad que tiene la bacteria de la tularemia es que hacen falta muy pocas bacterias para generar una infección que luego puede, pues, acabar con la muerte del animal. No sabemos si hay animales que se recuperan de infecciones de tularemia. Y luego, además, al ser un agente difícil de trabajar por términos de bioseguridad y tal, y hacer infecciones controladas, pues está complicado. Pero mirar suelos de liebre sería muy útil. No sé si Nacho puede... Sí, ahí comentar... Bueno, nosotros hemos mirado serología. Ahora mismo en Andalucía tenemos ya las muestras, como habéis visto, para ir mirando tal. Pero claro, es que en Andalucía no hemos detectado tularemia. Eso por un lado. Sí que hay estudios hechos de serología en liebre europea, en otras zonas de Europa donde sí que se ha mirado serología, y las prevalencias son muy bajitas, o sea, va a ser complicado. Eso está un poco respaldando lo que comentaba el compañero, ¿no?, que probablemente sea, como digo, una bacteria tonta, porque una bacteria o un virus, cuando es listo, no mata, como el COVID, le interesa. Entonces, o el virus de la misomatosis, ha ido evolucionando la cepa
de cepas muy patógenas, pues han ido evolucionando, ha ido mutando y ha ido desarrollando cepas mesógenas o lentógenas, que eso ha hecho que los animales se recuperen, algunos mueren, que el virus se mantenga, ¿no? Entonces, un patógeno que es listo no mata tan rápido, no le interesa. Entonces, bueno, y dicho esto, pues súper interesante analizar esos sueros, o sea que estamos dispuestos. Sí, yo creo que urge a tomar medidas efectivas para una regulación completa de todo esto, sí, porque está claro que hay muchos factores que están afectando a la dinámica poblacional de la liebre ibérica. Entonces hay que gestionar, o sea, tomar medidas, pues eso, para que la gestión agrícola sea el menor impacto posible, los fitosanitarios impacten de la mejor forma posible, y luego otros que a lo mejor son menos, ¿no?, más manejables, como pueden ser las enfermedades, pues que esas tengan el menor impacto cuando lleguen los brotes. Pero sí, o sea, yo creo que sí que urge gestionarlo de forma eficaz, tomar medidas. Sí. Y Nacho, contabas en ese sentido de que con la mixomatosis tenéis ya experiencia en Andalucía de bastantes años y cómo ha ido evolucionando la enfermedad. ¿Eso os puede dar alguna pista en relación a la liebre, de hacia dónde vamos? Claro, yo ponía ahí una de las diapositivas, ¿no?, ¿qué cabe esperar si comparamos con el caso del conejo, ¿no? La mixomatosis, cuando llegó en los años 50, también tuvo un impacto, un declive muy importante en las poblaciones de conejos. En algunas zonas incluso pues llegaron prácticamente a extinguirse. Y a lo largo de los años pues se empezó a establecer ese equilibrio inmunidad-patógeno. Aquí no he mostrado los datos, simplemente he puesto la gráfica global de ese 26% de animales de liebres con anticuerpos que ya hemos visto, pero si lo hubiera mostrado por año, y por eso es fundamental continuar, ¿no?, con la vigilancia, nos damos cuenta de que la prevalencia va aumentando de anticuerpos. Entonces, ahí quiero ser optimista, ¿no?, y lanzar ese, es decir, cabe pensar que a lo largo del tiempo, como pasa en otras muchas enfermedades, como está pasando con el COVID, como puedes decir, al final interesa, bueno, la naturaleza en ese aspecto, pues se tiende a llegar a un equilibrio patógeno o hospedador, ¿no?, o inmunidad. Ahora lanzo yo algunas preguntas que todavía estamos dándole el run, ¿no?, y es ¿por qué se ha diseminado tan rápido esta enfermedad? ¿Por qué ha aparecido en Mallorca? No sé si habéis visto el mapa, en la zona de Baleares, ¿cómo ha llegado el virus allí? ¿Por qué ha saltado después de 70 años circulando el virus? ¿Qué ha pasado? Es decir, son muchas preguntas que todavía requieren. Quiero incidir que las tendencias de liebre ibérica estaban decreciendo, tendencias decrecientes mucho antes de la entrada de la mixomatosis. O sea que tenemos un problema de fondo que está sin solucionar, que ahora mismo está totalmente tapado por la mixomatosis, pero está ahí. Entonces, que posiblemente sea más relativo a la gestión del hábitat. O sea, en todos sus aspectos, en el aspecto de las parcelas, de que no hay lindes, o de los fitosanitarios, y de las cosechas, de cuando se hacen las cosechas, que eso sí que sigue ahí. Claro, ahí añado también que probablemente muchos habéis oído hablar del famoso pozo de los depredadores, ¿no? Y ocurre sobre todo cuando hay un impacto importante de un factor como puede ser una enfermedad, que es lo que puede pasar con la mixomatosis. Hay una tendencia decreciente, viene una enfermedad donde hay un declive mucho más marcado y los factores externos pueden hacer que las tendencias tarden mucho o no se recuperen. Eso también puede porque haya depredadores que sean más oportunistas, que empiecen a... Entonces no permita que se recupere, ¿no? No sé si ese concepto de pozo de los depredadores lo conocéis, pero probablemente sí, ¿no? Esto puede pasar también, con lo cual... Bueno. Sí, esa es una muy buena cuestión. Y debo decir que voy a ser muy directo y muy sincero. Es que a lo largo de los años es verdad que ha conseguido hacer proyectos. Hay varios. Miguel estaba enumerando de varias con cazadores, de la Fundación Ciencia y Tecnología, muchos. Mas hay un problema que a mí me parece que es fundamental cambiar, que es esta investigación nestas especies que son muy importantes para los ecosistemas, para la economía, para cuestiones de cultura, que estamos hablando de especies presas que son de caza, de conservación y así, no pueden vivir de estos proyectos que van como impulsos a este año que Mónica está haciendo este trabajo de fitosanitarios y quizá probablemente durante los próximos 10 años no vaya a haber trabajos.
E Nacho está fazendo algo porque agora há mixomatoses, depois de ser um problema, desaparece o trabalho que hace. E isso é um problema, porque estes trabalhos, para entender esta dinâmica que estamos aqui falando, é preciso ter uma consciência de haver, pelo menos, uma monitorização, algo que se mantiene ao largo do tempo, para sabermos, porque senão não conseguimos perceber esta dinámica. Porque para saber se a gráfica que ha ponido aí, Nacho, por exemplo, e aí os caçadores podem ajudar muitos, com os cupos de caça, só se consegue estimar um descenso de 60% se houver dados antes. Porque posso dizer que em Portugal nós não estamos a analisar estes dados, e quando estive agora fazendo parte do grupo de revisores do livro rojo dos mamíferos de Portugal, tive uma grande dificuldade em estimar as tendências. ¿Por quê? Porque não há ninguém que está organizando os dados. E há coisas simples como, por exemplo, os cupos de caça e os censos que se pode fazer, os trabalhos que se pode fazer. Agora, acho que é preciso ter uma consciência, é que temos que, nós outros todos em conjunto, pelo menos haver uma constância ao largo do tempo de la base. E a base é, a meu ver, a monitorização, que tem que ser uma monitorização do número de indivíduos, demográfico, também sanitário e também, em minha opinião, genético, para perceber a capacidade que as populações têm de reagir a esta dinâmica. Sí, creo. Sí, no. Vale. No. Bueno, por aportar en referencia a ese tema, yo me voy a tirar una piedra a nuestro tejado, a la parte un poco de la ciencia, porque si algo me he dado cuenta en estos últimos 10, 15 años, es que nosotros no llegamos a transmitir bien lo que estamos haciendo. Y eso tiene una repercusión muy clara, y es que algo que vemos, por ejemplo, cuando digo transmitir, digo las publicaciones y tal, ¿no? Pero ese esfuerzo de transmitir más a la sociedad en general es fundamental. Una cosa que hemos visto, y lo tengo clarísimo, es que si nosotros no estamos un poco encima, es decir, de primeras cuando arrancamos los proyectos, los estudios, efectivamente los cazadores, las sociedades se muestran con muy buena predisposición en general, o a nivel de ministerio. ¿Qué ocurre cuando tú no le das ese feedback? Cuando tú no estás continuamente, o sea, le mandas los resultados de sus animales que has analizado. Pues que es fácil que en 1 o 2 años pues se acaben, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esa sensación de decir... Es verdad que ya habéis visto, la ciencia al final se tarda tiempo. No podemos estar dando resultados porque al final analizas al final de año, vas haciendo... Bueno, investigamos, pero también somos docentes, somos padres de familias. Es decir, que el tiempo es el que... Entonces va como un poco retrasado. Y eso yo creo que es fundamental. Es decir, tener un contacto más directo y sobre todo aportarle, estimularle con eso, simplemente con la información de los resultados, que es algo tan sencillo que, ¿no? Ese tipo de... Sí. Sí, yo quería aportar brevemente a esta pregunta, incluso a la anterior, mi visión como profesor de ingenieros forestales y agrónomos en la materia de ordenación cinegética, ¿no? Que es técnicamente como lo denominan los ingenieros, aunque al final con los nuevos planes de estudio pues se ha transicionado y ahora mismo tenemos asignaturas que ya no se denominan ordenación cinegética, sino gestión de fauna silvestre, porque al final lo que estamos es gestionando fauna silvestre. Entonces, las liebres, aquí evidentemente ahora no vamos a hablar de otros personajes, ¿no? Pero que también están pasando por unos momentos no muy buenos, como las perdices, y antes de que nosotros designemos si esa especie es o no cinegética, son especies silvestres que interactúan con otras especies silvestres. Entonces yo quería decir 2 cosas. Una, que la ciencia es algo que como seres humanos a día de hoy, sobre todo en estas latitudes, debemos aprovechar al máximo. Yo creo que en el futuro todos seremos un poco científicos, porque es una herramienta, un lenguaje que ha desarrollado el ser humano y que a la vista está, que nos está proporcionando pues unas ventajas que antes las poblaciones de seres humanos de las que venimos no las tenían. Herramientas, es conocimiento y son herramientas.
y debemos aplicar esa ciencia a todos los niveles. Es verdad que es espectacular el nivel de desarrollo científico a nivel molecular, a nivel celular. Estamos ensimismados con las capacidades que tenemos a ese nivel. Pero hay otros niveles de integración de la ciencia. No solo el molecular y el celular, incluso el individual, sino el poblacional, el ecosistémico. Hay una ciencia que a día de hoy todavía no chirría mucho las transiciones, esas raíces latinas de la palabra, pero la ecología. La ecología es una ciencia integradora que mete dentro todo esto de lo que estamos hablando y nos habla de por qué cambiamos la cantidad de liebres que hay ahora frente a las que había antes, por qué aquí sí, por qué aquí no. Es decir, poco a poco tenemos que ir asumiendo esa nueva ciencia para cualquier ámbito, sobre todo los que vivimos y los que estamos interesados por las poblaciones silvestres, ¿no? Y luego, en relación a la información, es lo que decía yo antes, es que tiene que haber una retroalimentación. Francia tiene una Oficina Nacional de la Caza, que si veis los edificios que tiene en París, que muchos lo conoceréis, pues en plenos Campos Elíseos, es decir, aquello es potente. El Reino Unido tiene la Game Conservancy. Yo creo que en España deberíamos acabar desarrollando algo que quizá, yo no digo que el Ministerio de Transición Ecológica o de Ciencia vaya a tener los mismos superordenadores que tiene Hacienda, pero los que tiene Hacienda es porque maneja un volumen de datos de cada uno de nosotros ingente. Sin embargo, hay otras actividades como estas que se generan muchísimos datos, cada licencia de caza, cada cupo que consigue un cazador en un coto cada año, que se pierde esa información. Entonces, cazar millones de animales silvestres y no tener un retorno de esa información de cómo, cuánto, dónde, solo con que los cazadores pudiesen transferir esa información de forma fiable, sí, transformaría la gestión de la caza, seguramente. Entonces es una cosa es propia de la sociedad. Es decir, igual los cazadores al final se tienen que unir y acabar pidiéndole al Ministerio un organismo independiente, no politizado, que quede circunscrito a los científicos, cosa que sería muy difícil. Pero yo, por ejemplo, igual que ellos que tienen mucha más experiencia que yo en el mundo cinegético, pero yo tengo amigos en Finlandia que trabajan en estas oficinas equivalentes de fauna silvestre, están en continuo contacto con los grupos que hacen batidas para alces y les proporcionan herramientas tecnológicas y ellos les devuelven información. En fin, están modernizados en este sentido. Y hoy en día, con estas cosas que tenemos, aunque vayamos con las botas y la escopeta o el caballo y los perros, al final todos vamos con esto, porque nos hacemos una foto con la percha o con lo que sea, pues sería tan fácil como tener una aplicación, meter números, identificarse y ojo, que yo no estoy inventándome nada, esto ya se ha probado varias veces. Lo que pasa es que se ha encontrado pues con barreras a veces un poco absurdas. Yo en la provincia de Palencia lo he visto y sin embargo pues ha habido parte de la guardería de determinadas zonas que no le ha apetecido probar algo nuevo y entonces ahí se te queda la historia, en fin. No estoy apuntando a nadie, lo que quiero decir es que igual las federaciones de caza tienen que hacer fuerza y tratar de eso, de modernizar un poco el sistema, porque la actividad va a ser la misma. Los animales se van a seguir cazando, pero esa información la vamos a seguir manejando. Y luego la perspectiva científica, integradora, de qué hacer y cómo hacerlo, si nos sirve para gestionar producción vegetal o animal, nos tiene que servir para gestionar fauna silvestre, creo yo. Que estoy de acuerdo con todos los compañeros, pero quería aportar que también a lo mejor estaría bien un voto de confianza para el sector científico, porque al final nosotros lo único que queremos es tener animales, o sea, conservar la biodiversidad, y la diversidad, por supuesto, que entra la liebre y todas las especies cinegéticas. Qué más bonito eso, que las historias que cuenta Miguel de pues cuando va con su familia, con su abuelo, con sus tíos, cazando en el campo. O sea, una familia, o sea, en una actividad conjunta como es patearse un terreno, buscando animales, viendo lo que hay en el terreno, que ahora mismo es verdad que los niños tampoco, no se hace, cada vez menos. O sea, que es que nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente pueda salir al campo y disfrutar de los animales que hay en el campo.